Aquí tenemos lo que vendría a ser justamente dos neuronas, ¿verdad? Un grupo de neuronas, mejor dicho, que están haciendo el famoso proceso de sinapsis. Para que ustedes puedan verificar y entender esta parte, nosotros ya, justamente que lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina también, ya empezamos a reconocer lo que vendría a ser las distintas fases del potencial de acción. Y es que el potencial de acción es un fenómeno, ¿verdad?, que se van a dar básicamente en las células que tienen la característica de excitarse, ¿no? Las células excitables. Esto es importante para que lo tengan mapeado. Entonces el potencial de acción justamente va a favorecer esto, como lo que vendría a ser la parte del nervio, que estamos viendo en la imagen, o bueno, la parte del músculo. Si vemos aquí, por ejemplo, hay una sinapsis de este tipo. Aquí tenemos una transmisión, eso se denomina famosa transmisión neuromuscular, ¿no? Una neurona y un músculo, donde justamente existe una fase ascendente seguida de lo que una fase ascendente, ¿no? Una despolarización, miren aquí. Vamos a cambiar de color acá. Miren la fase ascendente color verde y luego una fase de repolarización. Entonces miren aquí, hace un ratito habíamos visto el potencial en reposo y habíamos visto de que es gracias al potencial de difusión que nosotros podemos tener en consideración el mismo. En caso de las neuronas es de menos 70 milivoltios, lo estamos viendo ahí. Pero miren aquí, cuando se empieza a dar el famoso, ahí está, estímulo, sea cual sea, al final favorece lo que vendría a ser un fenómeno que se conoce como despolarización, ¿no? ¿Qué es la despolarización? Es el proceso por el cual el potencial de membrana se torna menos negativo, ¿verdad? Si es menos 70, por ejemplo, ahorita tengo menos 40, se está despolarizando. Si llego acá a 0, se está despolarizando. Acá llego a 20, se está despolarizando. Se está haciendo menos negativo. Y como estábamos revisando, el potencial de membrana en reposo habitual de las células excitables se van a orientar, siendo el interior que era en un principio negativo, se van a empezar a tornar positivos. Por eso les dije, como mnemotecnia, como idea, una celulita que está dormida se va a despertar, se va a despolarizar. ¿Estamos bien? Ahora, normalmente este va a llegar a vender, a tener lo que vendría a ser un mayor voltaje o menor en relación a qué, a la intensidad del estímulo. Eso es importante. Entonces, el estímulo, hay algunas características que tienes que reconocer. La localización, dónde se localiza, porque pueden haber mayor o menor cantidad de receptores. Tienen que tener en consideración la intensidad del estímulo y tienen que tener en consideración la duración del estímulo. Son variables que tienes que reconocer. Es diferente de que yo me vea expuesto a un estímulo por 2 segundos a que me vea expuesto por 20 segundos, ¿no? Por ejemplo, en relación a la presión o en relación al efecto mecánico, ¿no? Entonces es diferente. La intensidad también, ¿no? Es diferente que, por ejemplo, caiga sobre mi antebrazo una cajita de fósforo a que me caiga una caja con productos más o menos de 10 kilos, ¿no? Es totalmente diferente. La relación con intensidad va a repercutir bastante. Cuando existe justamente esta fase inicial, que es la fase de despolarización, la célula se va a activar. Al activarse, obviamente, en el punto de vista de transmisión, lo cual se denomina sinapsis, tiene que pasar el impulso. ¿De qué va a depender la velocidad? Es algo que vamos a ver también después. Va a depender de lo que nosotros reconoceríamos como la mielina, ¿no? Cuando una célula es mielinizada, la mielina va a favorecer que se propague más rápido la señal, como podemos verlo acá. Ahí podemos observar de que existen las famosas vainas de mielina, ¿no? Y esto hace que el impulso sea saltatorio, esos son los famosos nódulos de Rambier, y al final hace que la propagación de la señal sea rápida. A diferencia que no estuviese, eso se denomina amielínicas, A sin mielina, lo cual haría de que el impulso sea mucho más lento. Cuando ya va a llegar a lo que vendría a ser el famoso órgano efector, órgano diana, es donde van a poder desembocar y van a favorecer, como podemos observar aquí, la liberación con los distintos axones, ¿verdad? Aquí tenemos un axón presináptico, la liberación de distintos neurotransmisores que están almacenados ya en vesículas. No es importante porque en los axones presinápticos nosotros vamos a poder valorar
la, la relación de síntesis, ¿verdad? De distintos neurotransmisores, ¿no? Estamos hablando en este caso de acetilcolina, estamos reconociendo, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, que se llegan a sintetizar, ¿no? Sobre todo la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, se llegan a sintetizar y se llegan a almacenar. Se almacenan en lo que vendría a ser las vesículas hasta que exista lo que sería un estímulo de gran intensidad que pueda favorecer que se liberen. ¿Y quiénes son los que favorecen que se libere? Pueden favorecer que se libere sería el calcio, ¿no? Porque el calcio cuando ingresa favorece que estas vesículas que están localizadas en el axón presináptico puedan recién localizarse en la membrana presináptica, ¿no? Porque una cosa es que estén en todo el axón, en el citoplasma, pero nosotros necesitamos que se localicen en la membrana con la finalidad de que luego por exocitosis puedan favorecer la liberación del neurotransmisor. Entonces va por ahí, es muy importante para que lo tengan mapeado. Las vesículas al final van a tener estos neurotransmisores, pero tienen que ser liberados, ¿ya? Ténganlo ahí eso mapeado porque sí va a ser importante, ¿ya? En el axón pre y en relación con lo que vendría a ser la exocitosis. El calcio también repercute en lo que vendría a ser el umbral, ¿no? Hace un ratito les dije que no todo estímulo va a despolarizar, es decir, el estímulo favorece en su intensidad va a repercutir en lo que vendría a ser qué tan qué tanto va a ser la respuesta en relación a este, pero también es importante que recuerdes que no todos los estímulos van a generar una respuesta. Eso también es importante. Por eso hablamos del potencial de umbral. ¿Quién repercute en el potencial de umbral? También es importante que lo tengas mapeado, son los niveles de calcio. Recuerden que cuando hablamos del calcio líquido extracelular, hablamos del calcio en relación con el calcio iónico, hablamos del calcio intracelular, el calcio que participa en la contracción muscular no tiene nada que ver con este calcio, el calcio de la contracción, ese que está en el retículo, es importante que también lo tengan mapeado porque para ello justamente ustedes en la parte de histo me imagino están viendo o han visto lo que sería la relación de cada uno de estos en relación a sus compartimientos, porque al final no todos van a ser partícipes en el mismo momento, ¿ya? Eso sí es importante para que también lo tengas ahí mapeado. Luego de que se da la despolarización, que es justamente este pico, ¿no? La célula propaga señal, puede liberar sus neurotransmisores, los neurotransmisores llegan a sus órganos diana, a sus receptores, favorecen todo un proceso de señalización que ayer lo vimos cuando estuvimos verificando todo lo que era proceso de cascadas y ahí pudimos observar lo que era justamente si era unido canales iónicos o acoplados a proteína G. Pero luego de eso, las células se tienen que repolarizar. Entonces habíamos visto, miren acá, sodio. Pero ¿qué va a pasar ahora? Repolariza. Tiene que salir potasio. Tiene que salir potasio. El potasio va a repolarizar. La repolarización justamente se explica cuando empieza a volver a tornar al momento en el cual justamente nosotros lo conocíamos como supuestamente un estado basal. Sin embargo, el hecho de que se pueda tornar mucho más negativo, ya sabemos que se conoce como hiperpolarización y que es un escenario que puede ser latente, ¿no? Que se puede dar. Entonces tienes que tenerlo en consideración, tienes que tenerlo mapeado y tienes que evitar que se dé. Entonces fisiológicamente tu bombita de sodio, potasio, TPasa es la que va a jugar acá. Juega y entonces aquí está. Aquí está tu célula, ¿no? Ingresó sodio, excelente. Se despolarizó. Acá se despolarizó. Pero luego el potasio tiene que salir y se vuelve a repolarizar. Repolariza, ¿no? Entonces, esto por favor acuérdense, ayer en sesiones anteriores se mencionó. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? La bomba de sodio, potasio, TPasa, ¿no? ¿Qué va a hacer el sodio? ¿Qué va a hacer el potasio? Entonces, el sodio si de por sí tendría que justamente favorecer una gradiente.
Y el potasio estamos viendo que al salir está repolarizando, que puede hiperpolarizar. El potasio ya no va a seguir saliendo, más bien el potasio tiene que ingresar. Y el sodio va a empezar a salir. No se olviden de esto. 3, 2. Y asociado justamente con en lo que estamos conversando como potenciales de difusión, va a favorecer el potencial de membrana en reposo.